si no todo el mundo viene del campo del trabajo específico en el campo de la salud mental, aclarar en principio de qué hablamos cuando hablamos del campo de la salud mental. Segundo, hacer como una breve síntesis de cómo se llega y qué componentes hay en la formulación de las políticas de salud mental. ¿Y por qué algo que yo he dicho muchas veces y voy a insistir en decir ahora, cuando uno lo piensa articuladamente con el pensamiento médico-social, que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición? Que el éxito del campo de la salud mental sería que fuera innecesaria la existencia de un campo de la salud mental. Y finalmente quiero hablar un poco de la actual situación de las políticas y del campo de la salud mental en la Argentina, en una coyuntura sumamente interesante, muy movida, que tiene que ver con todo el proceso que se ha dado alrededor de Ley Nacional de Salud Mental, reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental y ahora Plan Nacional de Salud Mental. Y mi énfasis va a estar puesto no solo en los contenidos de estos dispositivos, porque se pueden llamar dispositivos, sino lo único que les quiero mostrar es una foto que ya la he publicado, así que quizás alguno de ustedes las conoce. Abrime acá. Eso que ustedes ven ahí es el parque de la colonia Oppendorf en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué? Bueno, eso que ustedes ven ahí es un parque que fue construido junto con la colonia Oppendorf a principios del siglo XX. La colonia Oppendorf ya tiene más de un siglo, que fue construido por Domingo Cabret, que en su momento fue planteado como lo más moderno de la historia, de lo más moderno que se podía hacer en materia de atención para pacientes psiquiátricos. Y ahora les voy a dar un dato que poca gente sabe, y fue construido por los pacientes. ¿Qué? Pero claro, Cabret estaba excedido el borda, Cabret va, recoge un grupo de pacientes, se los lleva ahí, y los pacientes construyen todo ese inmenso conglomerado de edificios que duran hasta la fecha, cosa que no va a pasar con muchos de los que están en Puerto Madero, por ejemplo. ¿Está claro? Y esto tiene que ver con que en ese momento el 80% de los pacientes que estaban en el Borda y en el Moyano, porque los estados, digamos, las grandes colonias psiquiátricas nacen con el Estado moderno, digamos, eran inmigrantes. Y estos inmigrantes, en ese periodo, en ese extraño periodo, según uno lo puede leer en textos de la historia de la salud mental en la Argentina, las internaciones no duraban mucho tiempo y los pacientes no eran reinternados. Quiere decir que durante un breve periodo nosotros tuvimos los hospitales psiquiátricos de crónicos funcionando como hospitales psiquiátricos de agudo. Y es extraño porque esto no ha sido investigado y este es resultado, dicen algunos, en parte de que buena parte de esas crisis eran crisis producidas por el fenómeno migratorio y en parte por el hecho de que las colectividades migratorias eran muy contenedoras, tenían, como son las migraciones de primera y segunda generación, se constituyen como colectividades, y así como construyeron hospitales que duran hasta la fecha, el italiano, el francés, el español, etcétera, así simultáneamente estas colectividades tenían capacidad de funcionar en red y contener a la persona una vez que era externada. Y esos son los pacientes que Cabret se lleva para construir esto. Lo que para mí es enigmático es por qué le encargaron el parque a Thais, el parquizador de la gran colonia psiquiátrica es Thais, que es decir, el parquizador del Estado Nacional. ¿Vieron que Tato Bores decía de la Nación? Bueno, Thais es el parquizador del Estado Nacional. Él es el que planifica Palermo sobre las ruinas de las instalaciones del rosismo. Y eso no es un acto urbano, sino un acto político. Además de que, bueno, que es un parquizador. Ahora, en este parque maravilloso se ve
el parque, que es un parque donde uno desearía estar. Después se ve el cartel que dice maneje con precaución pacientes deambulando, y después se ve la estatua de Cabré que dice, una frase de él que la cita Besetti, dice: no abriendo muros ni rejas, digamos, ni nada que limite el horizonte, la colonia está destinada a producir en el paciente una ilusión de libertad. No habiendo rejas, ni muros, ni nada que limite el horizonte, la colonia está destinada a producir en el paciente una ilusión de libertad. Entonces, ¿por qué yo les traigo esto? Porque digamos, el campo de la salud mental es uno de los que hace quedar más claro la articulación histórica entre medicina y política, entre atención de la salud y relación con formas de gubernamentalidad estatal, entre concepto de población y biopolítica. El campo de la salud mental es probablemente aquel en el cual se manifiesta de manera más evidente la posibilidad o la potencialidad de intervenciones que van a colocar a aquel que debiera ser el sujeto de la intervención en el lugar de un objeto de la intervención. O sea, el campo de la salud mental es probablemente el campo en el cual se manifiesta de manera más transparente una dicotomía que es central a nuestra época, que es la dicotomía entre objetivación y subjetivación. Quiere decir, la tensión permanente que en todos nosotros atraviesa, que nos atraviesa a todos, entre un modelo de funcionamiento. La palabra modelo es una palabra que vamos a poner un poco entre paréntesis, después voy a explicar por qué, porque da idea de algo estático, y en realidad en realidad todos los procesos son dinámicos, ¿no? Pero después, sin ninguna crítica a los que digan modelo nacional y popular, que quieran, digamos, pero la modelización en el campo de las ciencias sociales, hay un cuestionamiento a la modelización, que viene del cuestionamiento a en realidad los modelos de las economías neoclásicas, que plantean el modelo, y hay una crítica al concepto de modelo. Pero entonces, vuelvo para atrás. El campo de la salud mental es aquel en que cual se manifiesta de manera prácticamente más extrema una tendencia que hace al conjunto de nuestra sociedad, que es la tendencia, por un lado, o la tensión, digamos, a objetivar, o sea, a colocar a los otros, a los sujetos, en el lugar de objetos. Quiere decir, en ese punto, a sacarlos de la categoría de sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque el núcleo central de la conceptualización de derechos, por lo menos para nosotros, para los liberales, es autonomía. Mientras uno pueda elegir libremente, lo demás no importa. Pero por lo menos para el enfoque con que nosotros lo trabajamos, el núcleo central es el concepto de dignidad. Y el concepto de dignidad quiere decir que nadie sea colocado en el lugar de objeto, de medio o de mercancía. Y ahí en la palabra mercancía vamos a decir que el núcleo central de este proceso de objetivación es una tensión que se produce en las sociedades mercantiles, básicamente, porque, digamos, vivimos, la esencia de lo mercantil es hacer aparecer como relaciones entre cosas lo que son relaciones entre personas. ¿Cierto? Es esencial a eso. La esencia de lo mercantil es hacer aparecer como relaciones entre cosas lo que son relaciones entre personas. Esto que para mí, la primera vez que lo leí y era muy joven, me pareció un descubrimiento. Yo no podía creer que alguien se había dado cuenta de esto, porque es como obvio, ¿no? Es como obvio, porque cuando uno intercambia, en el intercambio mercantil uno entrega un objeto y recibe dinero. ¿Pero qué es el dinero? Si no, un equivalente general de tiempo de vida. Entonces lo que está intercambiando en realidad
es vida humana. Pero bueno, la característica de lo mercantil es hacer aparecer como relaciones entre cosas lo que son relaciones entre personas, pero, ¿no es cierto? Siempre hay una tendencia a llevar esto de nuevo a que aquellos que están colocados en el lugar de objetivación tiendan a reclamar el lugar sujeto. Esto no es una estructura inamovible, sino que en el otro extremo aparecen tendencias a la subjetivación. Quiere decir, aparecen tendencias en aquellos que han sido colocados en el lugar de objeto, en los grupos poblacionales, en las clases y en o en algunos etnias, géneros, lo que fuese, a reaparecer en la escena como sujetos de derecho, y este es el polo del antagonismo central. El problema es que nosotros habitamos en este momento una situación de mercantilización extrema. Quiere decir, ya no se trata solamente de que puedan... Ya voy a volver a los hospitales psiquiátricos, no se preocupen. Ya no se trata solamente de que hay productos que son generados como mercancías, como tales, sino que la mercantilización avanza prácticamente sobre todos los aspectos de la vida e inclusive sobre la vida misma. Hay un autor que se llama Adjadurian que dice que todo ser ontológicamente puede adquirir condición mercantil, y que una cosa adquiere condición mercantil cuando su intercambiabilidad pasada, presente o futura se transforma en la característica fundamental de esa cosa. ¿Está claro? Bueno, entonces nosotros podemos decir que, qué sé yo, un reloj está clarísimo que nació como mercancía y funciona y circula como mercancía. Y su esencia en una sociedad mercantil es esa, aunque a mí me sirve para ver la hora. Ahora, cuando nosotros nos movemos un poco, decimos, bueno, ¿y un órgano humano vivo? ¿No es cierto? Porque de hecho hemos asistido al debate acerca de quienes plantean, los eticistas basados en la autonomía, en el campo de la bioética, están planteando de que es ético generar un mercado internacional de órganos, porque después de todo, si el mercado es el mejor proveedor y asignador de recursos, ¿por qué nosotros vamos a impedir que si un señor quiere vender un riñón para sobrevivir en un país pobre y un señor quiere comprar un riñón para sobrevivir en un país rico, ¿por qué vamos a impedir que esa transacción se haga? Por razones de freno, de intervención estatal sobre un libre mercado, ¿no? Lo que no les dicen es que el señor que vende un riñón no elige autónomamente vender un riñón, no es que se levantó a la mañana y dijo, quiere decir que el señor está colocado en una situación de indignidad. Y segundo, lo que no le dicen es que al señor le van a pagar $500 el riñón y al otro le van a cobrar $10.000 y hay un inmenso mercado de ganancia en el medio. Y lo último que no le dicen es qué van a decir si el señor que vendió un riñón se le acaban los $500 y dice, para que sobreviva mi familia quiero vender mi corazón. Y estamos un paso más adelante. Ahora entonces, órganos humanos vivos, se nos arma un problema ético. ¿Y bebés? Y sin embargo, claro. ¿Y mujeres? ¿Y trabajadores? ¿Y medicamentos? ¿Y el agua? Fíjense qué curioso es la representación mercantil. El presidente de Chile, en un discurso el año pasado, dijo, esto fue maravilloso, yo lo escuché y dije, yo lo grabaría, pero no tenía grabador a mano, dijo, discutiendo con los estudiantes chilenos, ¿no?, que le pedían gratuidad en la enseñanza universitaria, él dijo, nada es gratis. ¿Qué? Nada es gratis. Y lo que no se dio cuenta cuando decía eso es que para decir nada es gratis, él tenía que respirar.
Pero como todavía no se ha encontrado la forma de mercantilizar el aire, salvo la calidad del aire según el lugar donde uno tenga la vivienda en determinadas ciudades, entonces para él, como el aire no era un objeto mercantil, es lo poco de la naturaleza que nos queda sin poder mercantilizar porque no le han encontrado la vuelta técnica, ¿no? Entonces, como el aire no es un objeto mercantil, lo dio por no existente. Claro. ¿Está claro? Yo dije, qué impresionante el discurso de esta persona. Como no es estamos hablando de una sustancia sin la cual él no podría vivir 5 minutos. O sea, no estamos hablando de que dio por no existente a los pueblos originarios, cosa que él no podría vivir 5 minutos. Y lo utilizó para decir la frase, en la misma frase en la cual estaba negando su existencia. Dijo, nada es gratis. Y respiró gratis. Porque por suerte eso todavía es gratuito. ¿Esto qué tiene que ver con la salud mental? Le voy a entrar por la vía de los derechos, para que lleguemos al campo de la salud mental, para no volver a repetirles todos Foucault de vuelta, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la salud mental porque no se justificaría la existencia de una ley nacional de salud mental en un país donde todavía no tenemos una ley nacional de salud, que es un trabajo que tenemos que enfrentar todos, digamos. Y me acuerdo que cuando la ley se estaba discutiendo, algunas personas me dijeron, entonces vamos a tener que hacer una ley de salud odontológica, una gastroenterológica, una... No. No se justificaría la existencia de esta ley específica si no fuera que el campo de la salud mental es el único en el cual la medicina y el Estado todavía se arrogan el derecho de privar de voz, de palabra y de soporte jurídico a una persona. ¿Está más o menos claro? La necesidad de una ley de salud mental estriba en el hecho de que el Estado y la sociedad, a través del Estado, con la medicina como herramienta, se arroga el derecho de alguna manera, colocar en el lugar de objeto de cuidado, de objeto de atención, y no en el lugar de sujeto de cuidado, después voy a decir, a una persona. Quiero decir que esto, hasta la década del 40, no fue privativo de la salud mental porque también se hacía con la lepra. O sea, existiendo la ley de lepra, una persona que se diagnosticaba lepra, en nombre de la defensa de la sociedad, pero ahí claramente, en nombre de la defensa de la sociedad, la agarraban de las pestañas, la metían en el leprosario y no podía salir, y más aún se le quitaba la tutela de los hijos, se le quitaba la patria potestad. Pero habiendo desaparecido el problema con la lepra, que además muestra claramente qué capacidad de selección ideológica hay, ideológica en el más amplio sentido del término, porque era obligatoria para los leprosos, pero no para los tuberculosos. Y la tuberculosis, siendo una epidemia mucho más alta, sin embargo, diagnosticada como tuberculosa, no era internada involuntariamente. Podía irse, más aún, los echaban del leprosario cuando le hacían del hospital cuando le hacían huelgas, porque los tuberculosos además se caracterizaron por ser muy activos políticamente en el siglo XIX, protagonizar rebeliones y manejar desde adentro de Santa María, manejar las elecciones de todo el Valle de Punilla. Eso, porque apoyaban al radicalismo, ¿no? Eso es una historia muy interesante, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy con estos ejemplos? Que ustedes pueden ver que por detrás de toda esta fundamentación aparentemente médica siempre se filtra algo que es una construcción social. O sea, porque en realidad era más peligroso en ese periodo un tuberculoso que un leproso. La tuberculosis era una enfermedad más transmisible y epidémica. Sin embargo, como la tuberculosis era una enfermedad que tocaba distintos sectores sociales y distintas clases sociales indiferenciadamente, y además tomaba a gran sector de la población, el tuberculoso no era internado compulsivamente, ni se le sacaba la patria potestad de los hijos, y el leproso sí, porque se cargaba probablemente los siglos de estigmatización de la lepra.
¿Mm? Ahora volvamos a los hospitales psiquiátricos. El que tendió a mostrar desde su origen la articulación entre psiquiatría y política, el nacimiento político de la psiquiatría, es Foucault, obviamente. Cuando trabaja las temáticas de los micropoderes, ¿no es cierto?, uno de los elementos que va a tomar es este punto en donde en el nacimiento de los estados modernos la psiquiatría enlaza con Pinel, más aún en la Revolución Francesa, entre otras cosas, la psiquiatría enlaza frente al hecho de que se estaba gestando una sociedad de libre albedrío para los ciudadanos, generando un espacio social para aquellos que por carecer de razón no podían ejercer este libre albedrío. Y este nacimiento político de la psiquiatría, que bien denuncia Foucault, va a derivar en una forma particular, ligada al liberalismo, de modelos de asistencia, que es el hecho, es una mezcla, un mix entre atención supuestamente médica y tutela y reclusión, que es la forma asilar manicomial. ¿Mm? Sí. Una pregunta. El hecho de la necesidad, la obligatoriedad de la vacunación HPV, contra el HPV, que no sirve para nada y se transformó en una obligación legal. ¿No es un fenómeno parecido a lo que vos decís? No. Yo no querría opinar. O sea, se calcula, yo en un congreso de la IAP, un especialista dijo que se calcula que para dentro de 30 años una persona va a recibir cerca de 70 vacunas en su vida. Pero eso es parte del proceso de medicamentalización, porque la cantidad de vacunas va a ir aumentando, porque obviamente que las vacunas tienen por compradores a los estados, y los estados son ¿cómo se llama? Son compradores, son masivos, y entonces es un negocio muy importante, pero yo no lo pondría, el proceso de el proceso de medicamentalización, o sea, de responder cada vez más a situaciones vitales con medicamentos, es una parte del proceso de medicalización, que a su vez es una parte del proceso de biomedicalización. Y dentro del proceso de biomedicalización, que es esto de cómo se regulan los cuerpos y las vidas en las sociedades modernas, la parte de atención de las problemáticas de salud mental es un recorte. Entonces yo no tengo opinión sobre el tema de la vacuna del HPV porque no lo tengo estudiado. O sea, no sé si sirve o no sirve. Estoy segura de que se la propagandizó muy mal, porque daba la impresión de que directamente prevenía el cáncer de cuello de útero, y en realidad previene un factor de riesgo del cáncer de cuello de útero. Pero yo no soy especialista en vacunas, quiero decir. Creo que hay un problema con esta cuestión. Uno no puede tirar la medicina occidental por la borda. Yo soy de la generación que todavía tuvo epidemia de polio. Y es azaroso que esté hablando acá, y es azaroso que esté hablando acá caminando con las dos piernas. Entonces, y más aún cuando algunos de mis amigos me dicen, tengo amigos que me dicen, yo no vacuno a mis hijos contra nada, yo le digo, no te preocupes, yo vacuno a los míos. Claro. Mientras yo vacune a los míos y mientras el 90% de la población vacune, puede quedar un grupo pequeño que decida no vacunar a su hijo y no pasa nada. Entonces, si vos me preguntás la vacuna contra la polio, la vacuna contra el sarampión, yo no la tiraría por la borda, así tiran el agua con el bebé adentro. La medicina occidental moderna ha producido una serie de herramientas cuya intervención en la problemática de salud, enfermedad, cuidado, es una intervención que amerita generación de derechos. Por ejemplo, los anticonceptivos. O, por ejemplo, nosotros, si uno piensa la mortalidad materna del siglo XIX y la mortalidad materna actual con asistencia médica, había que ser valiente para tener un hijo en el siglo XIX. Quiero decir, las mujeres siempre han sido muy valientes, si no la humanidad no estaría
No estaría, definitivamente. Pero, claro. Y siempre se podría optar, o las mujeres han sido muy valientes o la sexualidad es un impulso irrefrenable, digamos. Y la sociedad además genera pautas para activar los deseos, pero bueno. Volviendo a lo de salud mental, entonces no sé si respondí tu pregunta, pero no me quería ir tan lejos. Entonces, tenemos esto, el modelo asilar manicomial, que es impresionante cómo le retira a la persona cualquier posibilidad, como dirían los militantes de APUSAM, o sea, los militantes de la Asociación de Usuarios, la Asamblea Permanente de Usuarios de Salud Mental, dice, le retira la posibilidad de hablar en nombre propio. Yo creo que lo central es que le retira la posibilidad de hablar en nombre propio, quiere decir, de hablar en nombre propio como persona y de hablar en nombre propio como sujeto jurídico. Y lo hace con una idea que atraviesa prácticas tan distintas como la salud mental y el colonialismo, que es que hay que tutelar para cuidar. ¿Se dan cuenta? Porque el argumento, por ejemplo, de Inglaterra con los países africanos, el argumento de los países coloniales era que estos eran sociedades inmaduras y que hasta que maduraran, o sea, hasta que tuvieran la idea de democracia occidental europea, había que tutelarlas. Mientras tanto también les afanaban, pero bueno, eso es otro cantar. Entonces la idea de la tutela, basada en la pérdida, en una cierta deslegitimación de la capacidad del otro para la toma de decisión, está en el centro de una serie de intervenciones que logran objetivar. Acá vamos a volver al tema de derecho. Porque los derechos humanos también son un invento de la modernidad. Y como bien diría Marcelo Rafín, son un invento paradójico de la modernidad. Porque tanto han servido en la batalla del mundo bipolar entre el polo socialista y el capitalista para denostar el polo socialista, como sirven actualmente en algunos casos para agredir países en nombre de la defensa de los derechos humanos, como han servido también para generar una idea fuerza que hizo que una gran cantidad de grupos que estaban excluidos lucharan por incluirse en esos derechos. Voy a poner un ejemplo. Un derecho civil y político individual de primera generación, el derecho al sufragio. En realidad, cuando nace el derecho al sufragio, nace solamente para varones adultos. Va a llevar mucho tiempo y mucha lucha que las mujeres logren un derecho civil de primera generación, quiere decir de los más antiguos. Entonces, esto es lo que se llama la generación de la excepción. Apenas nace la idea de derechos, se generan los sujetos de excepción. Esto es lo que va a trabajar Agamben como el estado de excepción. Pero lo vamos a trabajar sencillísimo. Son sujetos de excepción aquellos que no se consideran lo suficientemente capacitados para gozar de estos derechos que sin embargo se enuncian como universales. La generación de la excepción es la característica, es por decirlo de alguna manera, viene la enunciación de derechos, pero si el sujeto que estos derechos describen es el sujeto, por decirlo de alguna manera, moderno, individual, que piensa que sus derechos, esta es la clásica, mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Ese es el paradigma liberal de los derechos. Va a decir Terry Eggleton, esto es el origen del terror. ¿Por qué? Es el origen del terror. Por eso hay autores que dicen que hay una continuidad entre Kant y Auschwitz, dicen. Es el origen del terror, claro, tan duro. ¿Por qué es el origen del terror? Porque al plantear que el límite a mi expansión infinita es el otro, o sea, ¿qué? El lugar, claro,
si mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro, cuanto menos otros haya, mejor. Esto va a llevar indefectiblemente a que uno trate, mejor dicho, a que desde el poder, desde la generación de poder, se trate de colocar a algún otro en el lugar de no otro, de no semejante. Entonces, si, resulta que Estados Unidos es la primera democracia de América Latina, y en esa democracia, de América, dije América Latina, los bajé tantos años diciendo yo América por ella, pero es la primera democracia de América, y están bastante republiqueta bananera, te voy a decir, pero ¿qué? Bueno, pero es la primera democracia, es una democracia que nace fundada en el pensamiento liberal más avanzado y tiene esclavos. Es así. Entonces, hay una conceptualización de derechos que permite generar la excepción, y en la misma medida en que permite generar la excepción, permite colocar al otro en un lugar objetivado.